Muy buenos días, bienvenidos a Senderos de Opinión, la opinión acá por su canal Tele Envigado. Y continuamos con los especiales de Tele Envigado y Senderos de Opinión con los candidatos a la alcaldía de Envigado. Y cada día más nos da la razón esta clase de programas, de trabajar con los candidatos particularmente, porque lo que se está observando en las diferentes campañas, y sobre todo en la ciudad de Medellín, es el ataque virulento, donde sacan las pistolas, donde tiran las sillas, el irrespeto es total, y los argumentos y las propuestas de los candidatos se pierden. Absolutamente no hay nada que presentarle a la comunidad, simplemente desorden, caos, violencia, y estamos mandados a tener de parte de nosotros los ciudadanos y especialmente de parte de todos aquellos que aspiran a ocupar las diferentes curules, tanto en el Consejo, en la Asamblea, y las dignidades de alcalde y gobernadores, el respeto por todos y cada uno de ellos, y que presenten programas que sean viables para las respectivas comunidades. Por eso, ya en esta tercera parte, con el candidato que hoy tenemos a la alcaldía de Envigado, donde vamos a hablar de su programa de gobierno, cómo lo estructuró, cómo hizo el diagnóstico, es fundamental para que ustedes, amigos televidentes, de primera mano entiendan y conozcan cuáles son las propuestas, porque si usted ejerce el 29 de octubre el derecho al voto, pues obviamente tiene derecho a reclamar. Y ellos escribieron su programa de gobierno ante la Registraduría Nacional del Estado Civil acá en Envigado. Ya les han registrado, es de cumplimiento. Entonces, la razón nos la da la misma actitud de las diferentes campañas frente a que los foros y los debates, para mí como periodista, están mandados a recoger. Haciendo esta introducción, le voy a dar la bienvenida a nuestro candidato, el doctor Sergio Molina Pérez. Él es el candidato a la alcaldía de Envigado por el movimiento de Nueva Fuerza Democrática. Él está acá para hablar de su programa, de todas esas cosas. Con los buenos días, doctor Sergio, bienvenido a Senderos de Opinión. Gracias, Alberto, por la invitación a Senderos de Opinión, los envigadeños, las envigadeñas que nos ven a esta hora. Complacido de estar aquí compartiendo, como tú dices, en un sano encuentro, exponiendo las ideas, los planteamientos para que ustedes allá en sus casas tengan elementos como para definir ahorita el 29 tan importante para Envigado y para el país. Venga, yo le hago una pregunta porque usted ha asistido a varios debates y yo no soy amigo de eso, lo vuelvo y lo repito. ¿Cómo le han parecido los debates? ¿Qué aportan verdaderamente a la comunidad los debates? Yo diría que no tanto. Creo que es una propuesta que en televisión se debe revisar. Lo digo con mucho respeto, Alberto. ¿Por qué? Porque hay un tiempo muy medido, se corre contra el reloj. Lo único que podía uno decir es que es un retrato de las 3, 4, 5, 10 personas que están participando, pero no se alcanza a hacer una disertación profunda sobre los temas. Es casi que una competencia. Y hay una rivalidad, se establece una rivalidad, entonces ahí las malas formas salen a relucir. Yo pienso que eso sí hay que revisarlo de alguna manera. Yo aprecio esos instantes, esos momentos, esos escenarios que hemos tenido, pero sin lugar a dudas aprecio mucho más un escenario aquí como este, donde podemos detallar, profundizar más como lo que es la propuesta. Y eso es lo más importante, candidato Sergio, es que la comunidad conozca qué es lo que ustedes le están presentando a ellos para desarrollar durante su cuatrenio. Si a usted, obviamente, el 29, la comunidad le da la oportunidad de ser el alcalde de Envigado, ¿correcto? Así es. Entonces, ya para entrar en materia, yo le quiero preguntar, usted presentó su programa, lo inscribió ante la registraduría, pero ¿cómo hizo el diagnóstico de este programa de gobierno? Miren, envigadeños, envigadeñas, el fundamento para poder presentar un programa, indudablemente el insumo básico, fundamental y estratégico es conocer al municipio. El haber nacido en Envigado me permite eso.
recorrer su historia. Envigado ha tenido varios momentos. Tuvo un momento donde éramos, digámoslo así, muy tradicionales, las familias muy reconocidas, como digo yo, éramos más poquitos en Envigado y el municipio incluso dentro de su urbanismo se veía un poquitico más ordenado, más tranquilo, más claro y más predecible. Envigado ha ido cambiando. Tan sencillo como leer las monografías de Envigado lo sitúan a uno en ese contexto sociocultural que le permite establecer un diagnóstico. Pero hay muchos más. La Cámara de Comercio de la Urrasur, Alberto, ha entregado unos diagnósticos de lo que es el comportamiento vocacional, industrial del municipio. Y mire que pasamos de lo fabril ya a lo que es lo comercial o la parte netamente de servicios. Somos un municipio inmobiliario. Nos decían municipio dormitorio, en eso hay mucho de verdad. Cuando cogemos ese documento y el de otras universidades que nos sitúan dentro del Valle de Aburrá, vemos similitudes y diferencias con otros municipios, pero las particularidades de Envigado siempre están. ¿Qué hay en este momento en Envigado? Envigados tradicionales, Envigados de toda la vida, Envigados en tránsito, que también hay que mirar esos envigadeños en tránsito, y en el medio de los dos hay unos nuevos envigadeños, aquellos que están aquí hace 15, 10 años, hasta 5 años, esos nuevos envigadeños que se adaptaron a la cultura que tenemos aquí de recolección de basuras, de denunciar y pedir servicios a la administración cuando es necesario, de colaborar con la administración. Entonces ahí vamos estableciendo como un diagnóstico, y el diagnóstico que presentamos es un municipio que tiene muy buena calidad de vida, pero que tiene que seguir manteniendo lo que tiene sin desconocer que hay varios Envigados. Eso nos ha permitido reconocer el municipio. Barrios con escalitas, barrios bien trazados como es la zona 2, barrios donde son casi que fabriles como es la zona 1, toda la parte de Las Vegas. Lograr determinar eso ha permitido como que podamos plantear para Envigado un Envigado en equilibrio. En equilibrio es que todos queden contenidos, incluidos dentro de un programa de gobierno. Cuando usted habla, y me llama mucho la atención, de varios Envigados, estamos haciendo referencia a qué específicamente. Claro, dentro del urbanístico hay varios Envigados, pero es muy curioso si yo les mencionara que hay zonas que son muy calcadas, es la palabra que yo utilizo, Alberto, incluso en problemáticas sociales. Es decir, vemos una zona o una franja de esta montaña oriental o de esta pequeña cordillera que tiene farmacodependencia, tiene venta de alucinógenos, tiene construcciones informales e irregulares, de pronto incidencia de madresolterismo, de pronto prevalencia de ciertas enfermedades. Llama mucho la atención esas zonas de esos barrios. Yo puedo iniciar desde las orquídeas y puedo empezar a subir orquídeas, toda la diagonal 29, las flores, lo que se llama la zona de la raíz, lo que me vengo hasta la Sebastiana, Uribe Ángel, y paso, complemento ahí directamente, hago una ruptura en lo que es la Loma de las Brujas, pero ya me voy de una vez para zona 6, a toda la parte de Rosellón, más exactamente lo que es la mina, San José, San Rafael. Ahí hay unas problemáticas calcadas de necesidad de empleo, de personas aspiracionales como todos los colombianos, pero con unas necesidades insatisfechas. Y si me voy para la franja o para la cota superior a esa misma montaña, que hablo de la cota 1600 más o menos hacia arriba, encuentro un tipo de personas con unas necesidades totalmente distintas. Ni qué decir aquí lo que sería en el primer piso, zona 1 y zona 2, que las personas tienen mucho urbanismo, pero muchos problemas de seguridad. Hay algo importante entonces, dentro de este diagnóstico que usted viene realizando, ¿cuál es el sector entonces que es de mayor inequidad? Inequidad y dependencia nos la están pidiendo siempre todavía zona 6, zona 3, zona 4, nos hacen una demanda muy fuerte de subsidios, de auxilios, de apoyo, de empleabilidad. Hay unas prevalencias también en salud mental, pero es así, la salud mental nos atraviesa a todos en todos los estratos. Problemas puntuales de seguridad, porque sé que es otro aspecto que te llama la atención, lo tenemos muy particularizado en todas las zonas de Envigado. Entonces hay robos de apartamentos, lo que uno puede ver, por ejemplo, en lo que es El Dorado, lo puede uno ver en Barrio Mesa, un tanto de ello en el Portal, puede encontrar ese robo de apartamenteros, ese robo de apartamentos hecho por bandas de apartamenteros
y es una plaga que se nos ha venido para el municipio de Envigado. El raponazo es otro sistema, otro tema que se da mucho en la 48, insisto, Milán, El Portal, un poquitico en San Marcos, y una novedad que tuvimos en estos días los envigadeños es que vimos un raponazo aquí en La Vaquita, en La Bomba, sobre la 37, 2 cuadras antes de llegar al parque principal, es decir, un raponazo en la zona centro. Nos llama mucho la atención y prende las alarmas, porque cada hecho delictivo es una información. ¿Qué nos está indicando eso? Que quien cometió ese ilícito, quien cometió ese hurto, se confió o sabía o tenía una información de que no teníamos fuerza pública en el centro de Envigado y mucho menos en la periferia. Es decir, tuvo 12 cuadras desde ahí hasta la 48 para huir y salir del municipio. Todos esos datos son información. Y ese tema de seguridad usted lo tiene estipulado entre su plan de gobierno, que ahorita más adelante lo vamos a desagregar un poco más para que nuestros televidentes lo tengan bien claro, porque esa es una de las situaciones álgidas que hay en el municipio, la seguridad, pero seguimos hacia adelante con las propuestas que ustedes les están presentando a los envigadeños. Pero bueno, dentro de este diagnóstico, obviamente, sabemos que Envigado está compuesto por 39 barrios y 6 veredas. Y es más importante la parte rural, porque el 75% de Envigado es rural y el otro 25% es zona urbana. ¿Cómo ha auscultado usted dentro de las veredas del municipio las diferentes situaciones en las cuales usted pueda desarrollar su programa? ¿Qué tan importante? Porque mire, la tipología del delito se da, como lo venía explicando, por zonas. Palmas, Perico y Pantanillo, el Bayano es otro tema muy particular. Arenales, hay un tipo de delito muy distinto allá. Allá se presenta el atraco a mano armada, aprovechando la soledad de esa zona. Es un área pues muy despoblada y es un área más de fincas de recreo. Los robos a propiedad privada allá se presentan precisamente en las casafincas, cuando los delincuentes se han dado cuenta que las personas no las habitan o que salen a trabajar los que están allí. Entonces nosotros hemos hablado, por ejemplo, de la zona 6, tenemos que revisar el caso de Carabineros. Carabineros, la pregunta para los envigadeños es sencilla: ¿es efectivo o no es efectivo Carabineros donde está? Es más, como cuerpo de policía montada, ¿es efectivo donde está? Hay otra pregunta interesante en la zona 5, zona del Escobero. Tenemos la presencia del GOES. Ese grupo de operaciones especiales de la policía está siendo efectivo para nosotros en ese corredor de la transversal intermedia, transversal de la montaña y toda la zona 5, el corredor del Escobero. Debemos hacernos esas preguntas que parecen incómodas y si no, redireccionar. No significa que acabemos la presencia policial, digamos en este caso en la zona 6 con la policía montada, pero entonces reevaluemos, ¿será que necesitamos policía motorizada y no en esa parte de la montaña, sino más arriba, más efectivos en esa zona? Lo mismo si revisamos el caso Manuel de Palmas, Perico y Pantanillo, ahí ya la interacción, por ser una vía tan permeada, es decir, una frontera que se nos cruzan de un lado para otro y también tiene mucho escapismo, lo tenemos que coordinar con el Retiro, Río Negro y Medellín. Aquí ya es cuando los alcaldes ya dejamos de pensar en términos mezquinos y ya empezamos a pensar como zona realmente. Como área metropolitana. Exactamente, incluso como área cercana de desarrollo del oriente antioqueño. Y eso obviamente presenta visión de ciudad, pero dentro de este diagnóstico que usted realizó para plasmar su programa de gobierno, obviamente usted tuvo una percepción del municipio de Envigado. ¿Cuál es esa percepción? Y esa percepción que yo tengo desde hace 12 años, que soy concejal, de 16 años de estar en la política, de 52 años de haber nacido en el municipio, esa percepción yo la tengo que verificar y me tengo que sentar con expertos. En nuestro programa trabajamos con 5 expertos, muchos de ellos con experiencia, incluso 3 de ellos con experiencia dentro del aparato administrativo del municipio. Y ellos de primera mano nos dan sus puntos de vista de lo que es su saber, su parecer y también su contexto, es decir, en el contexto que estábamos y para el contexto que vamos. Uno Envigado lo tiene que manejar por tiempos, el acervo histórico maravilloso, el presente nos da una información y el futuro es lo que queremos. Dentro del futuro está el POT, entonces también tuvimos ahí un experto en urbanismo y en estrategia para definir cómo se puede implementar un POT que sea muy exitoso para el municipio de Envigado, que le ayude a construir 2 cosas, identidad y vocación.
o a validar y legitimar la identidad que tenemos y la vocación. Pero también tuvimos un asesor en seguridad para que revisara el tema de contexto, porque pasa que es muy fácil, Alberto, uno empezar a especular y a inventarse que va a poner policía en aviones o en helicópteros cuando sabe uno que eso es imposible hacerlo para el municipio de Envigado y que la policía depende, los efectivos de policía dependen de una disponibilidad que tenga Bogotá, la institucionalidad de la Policía Nacional. Entonces no es que el alcalde salga a ofrecer en muchos aspectos cosas que no sabe, es rodearse de gente muy buena. Lo tuvimos en urbanismo, lo tuvimos en seguridad, lo tuvimos en salud mental, que era importante conocer de cerca esa propuesta legal también, lo tuvimos en muchos aspectos como en el tema educativo también, conocer de cerca qué podíamos hacer con la universidad y con el CEFIT. Dentro de esta percepción usted habla de sensibilidad y habla de humanismo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Sí, mire, la percepción verificada, no se nos olvide, o sea, yo tengo una percepción y entro a verificarla y a legitimarla con los que saben que me controvierten o me sugieren cómo debo organizar ese programa de gobierno. Cuando hablamos de humanismo y de volver a hacer un Envigado más social, no es olvidarnos en ningún momento de lo que es la infraestructura, el equipamiento, para nada. Inicialmente hay que mantener. Y segundo, hay que seguir creciendo, Manuel, tenemos que seguir creciendo. Envigado se ha caracterizado por eso. Entonces tenemos que el crecimiento sí jalone el buen desarrollo de las personas, la sensibilidad humana. Quizá el péndulo en esta administración que yo voy a liderar va a tener un mayor acento porque el péndulo viene hacia la parte social, sin reprochar que la administración que nos está entregando pues hizo un mayor énfasis, digámoslo así, en la parte estructural. Pero eso es normal y yo ya lo he dicho, eso es normal, absolutamente normal en todas las administraciones porque el tema pendular va así, el péndulo nunca se queda en la mitad complaciendo lo físico y complaciendo lo social simultáneamente, es muy difícil, pero tenemos que llegar a las problemáticas que hay, empleo de choque, adulto mayor, que tenemos que lograr que ellos tengan muy buena calidad de vida, salud transversalizada, bienestar educativo, también bienestar docente. Entonces fíjense, cuando yo hablo de un Envigado incluyente me refiero a ese grupo, a ese tipo de poblaciones, no solamente a una cuestión de género. Dentro de esa percepción que usted tiene del municipio de Envigado, usted habla de que no va a ser necesario en su administración de la primera dama o la gestora social. Obviamente uno conoce trabajos de las primeras damas y de las gestoras sociales, que ya no se dicen primeras damas, sino gestoras sociales, donde vienen trabajando por la niñez, diferentes programas que beneficien a la comunidad. ¿Por qué usted no va a tener en cuenta esta parte de la gestora social? Porque es un tema que ya los alcaldes tenemos resueltos, lo tenemos resuelto dentro de nuestro sistema, digámoslo así, burocrático, dentro del aparato administrativo. Le pongo el ejemplo del caso de niñez. Niñez en el municipio de Envigado es manejada por bienestar social, por educación, por salud, incluso por el INDER. Tenemos esas 4 entidades trabajando en favor de la niñez. ¿Para qué agregarle una oficina de gestoría social que realmente es más dinero, más recursos de los envigadeños, sabiendo que pueden estar invertidos en otra parte? Es exigirle a esas 4 secretarías que transversalizan el tema de la niñez. Tenemos también una dirección concebida para el tema de la niñez, entonces vamos a trabajar desde ahí, o sea, no abandonamos eso. Y lo mismo ocurre para ese tipo de iniciativas que usted ha visto que en las alcaldías hacen las gestoras sociales. Ya tenemos los recursos para educación, tenemos todo el marco legal para educación, para recreación, para salud, para niñez, para juventud. No hay necesidad, incluso para familia, no hay necesidad de hacer un acento en eso, que me parece que el buen momento económico de Envigado tiene que definirse es por ordenar más la casa, pagar la deuda y trabajar también en funcionamiento para mantener todo en orden. Me llama mucho la atención porque usted lleva 12 años en el Consejo Municipal, obviamente trae un recorrido, ha estado en los diferentes, en 2 o 3 diferentes gobiernos, y hoy la percepción es muy diferente a la de 12 años, al Envigado que usted encontró. ¿Cuál es una diferencia principal ahí de hace 12 años ahora?
Mire, la conurbación del centro de Envigado es impresionante, por eso uno de los adjetivos que más me gustó, Alberto y televidentes, fue el de usar la palabra orden. Envigado incluyente, en orden y equilibrio, orden. Necesitamos orden y el orden es una palabra muy grande y la vamos a aplicar en qué, también transversalicemos, la vamos a aplicar en orden urbanístico porque Envigado ha crecido desmesuradamente. Recuerden algo que yo insisto permanentemente, desarrollo, crecimiento no necesariamente significa desarrollo, uno no puede confundir las dos palabras. Un municipio que creció muy rápido y súbitamente puede quizás incluso subdesarrollarse, entonces no mezclemos las dos palabras. Crecimiento ordenado, sí, para eso va a estar el POT. Entonces tenemos un parque, un centro de Envigado que ya no es ni siquiera 2 cuadras a la periferia de la plaza principal. Entonces ya esto se va hasta la carrera 33, incluso un poquito más allá, creo que llega hasta la 31, desde lo que aquí conocemos como el Boli, y se nos va hasta mucho más abajo de la 43A, ya podemos llegar hasta Metrosur, la estación, es decir, hemos ampliado esa zona centro. ¿Qué tenemos ahí? Un desorden vial impresionante, el comercio, hay veces sin estar cuidando los linderos, el peatón que no sabe por dónde caminar, el exceso de ruido, la limpieza, tenemos que trabajar por eso. Solo por ponerles un ejemplo, en Envigado, y eso pasa mucho en el Valle de Aburrá, hay nuevos negocios. Hace 12 años no pensábamos que la industria veterinaria iba a tener tanto auge, la industria cosmética y las barberías iba a tener tanto auge, no pensábamos en los PAC, en los puntos de atención y el pago a proveedores, eso no lo concebíamos. Las farmacias han tenido una difusión impresionante, una proliferación. Esto nos lleva y nos indica que esto ha cambiado mucho y que tenemos, por supuesto, más envigadeños tradicionales que siempre han estado, nuevos y en tránsito. Hay algo importante. Usted habla en su programa de gobierno por un Envigado incluyente. Suponga que usted es el candidato electo el próximo 29 de octubre. ¿Van a tener solamente inclusión en su programa de gobierno las personas que votaron por usted o todo el Envigado? A eso me refiero del tema de incluyente. Qué buena pregunta, además, para aclarar que el concepto de inclusión no se limita, como decía ahorita, al género. No es un tema de los géneros que están todos incluidos en participación social, no. Inclusión etaria también, es decir, que todas las personas de todas las edades son concebidas dentro de ese ecosistema, organismo vivo que uno llama municipio de Envigado. Y puntualmente a lo que hace referencia, esto es sin rencillas, independiente del resultado, independiente de unas cifras más altas que otras. Si yo llego a ser elegido, somos alcaldes del municipio de Envigado, todos los envigadeños. ¿Cómo vamos a trabajar por el municipio? Eso ya, Alberto, ha cambiado mucho. Yo creo que eran viejas épocas y yo creo que hay una reestructuración indudablemente y lo que se impone finalmente es el modo. Lo que los envigadeños van a definir ahorita el 29 es el modo de un candidato versus el modo de otro candidato. Y le aseguro que los 4 candidatos propendemos por lo mismo, querer este municipio y cuidarlo bastante. Sí, obviamente cada uno tiene una perspectiva y una percepción diferente del municipio y obviamente por eso presentaron los respectivos programas de gobierno. Entonces quiere decir, amigo televidente, que en el evento del que sea el alcalde electo, obviamente usted tiene la oportunidad de llegar a la oficina del alcalde. ¿Va a ser de puertas abiertas? Va a ser de puertas abiertas y más que ese simbolismo, ojalá fuera en el primer piso, para que las personas tengan a la mano al alcalde. Va a ser una posesión de tener esa posibilidad que nos da el voto ciudadano y la providencia. Va a ser una posesión austera, en Parque Principal, pero austera, sin pantallas de televisión ni sillas blancas, una cosa muy sencilla, sin actos demorados, porque queremos de una vez mostrar una senda de sencillez, concreción y comunicación directa. Ojalá fuera en el primer piso que yo pudiera atender a la gente y abierto a que todos nos vieran a nosotros trabajando directamente en la alcaldía. Eso es un simbolismo, aparentemente es un simbolismo que se queda ahí, pero no, va más allá, es el mensaje que queremos transmitir y sostener 4 años. Cuando regresemos, continuaremos con el desarrollo del programa de gobierno del doctor Sergio Molina Pérez, candidato a la alcaldía de Envigado por la Nueva Fuerza Democrática.
Regresamos a Senderos de Opinión, hoy con el candidato Sergio Molina Pérez de la Nueva Fuerza Democrática, candidato a la alcaldía de Envigado. Bueno, y ya él nos habló de las perspectivas, de cómo hizo el diagnóstico para poder tener su plan de gobierno y escribirlo ante la registraduría. Vamos a hablar de él, también tiene estipulado en su plan de gobierno 4 pilares fundamentales para desarrollo en el municipio de Envigado. Y uno de esos pilares fundamentales, usted lo tocaba ahorita muy someramente, candidato, y es la seguridad ciudadana. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque obviamente la percepción de inseguridad del municipio es grande. Y hay otra cosa que hay que añadirle a eso. No contamos con fuerza policial suficiente para poder atender las diferentes situaciones que se presentan en el municipio de Envigado. ¿Cómo va a hacer usted, en el evento de ser el alcalde electo, para articular todo el tema de seguridad en el municipio? Por supuesto, Alberto, ese es el tema de temas. Cuando nosotros llegamos a la sala de una casa a hablar con las personas y a preguntarles en ese escenario hipotético de que ellos que nos están invitando a la casa fueran alcaldes, ¿qué solucionarían primero? Y la gente nos dice seguridad, además que las cifras lo demuestran. En eso uno tiene que ser muy prudente. Incluso les confieso que dentro de mi equipo de trabajo dijimos, sería muy fácil dar soluciones a lo que es el miedo que la gente tiene, a ese temor o a esa problemática, y dar soluciones salidas de la nada, como si sacáramos de un sombrero muchas alternativas que sabemos que son irreales. Entonces, primero, tecnología, claro que vamos a seguir invirtiendo en tecnología. Les digo algo sencillo, las cámaras del municipio de Envigado necesitan permanentemente mejorarlas, porque la tecnología se mueve en un mundo turbulento y cambiante, entonces necesitamos mejor definición, pero necesitamos mejor conexión, que todas estén enfasadas, pero necesitamos que replanteemos el C4, porque es que nos damos cuenta que el recurso humano no es suficiente para monitorear una sola persona 22 cámaras, pero nos damos cuenta que tenemos que tener alrededor del municipio, en la periferia, un tipo de tecnología diferente para el tema de también mirar las placas y también el tema biométrico. Ejecutar con los policías que tengamos disponibles el plan candado, pero inverso, es decir, es para todos obvio y lo sabemos, Manuel, que los que roban no son de aquí, vienen y cometen el ilícito, entonces vamos a cuidar un poquito en las fronteras quiénes quieren entrar a Envigado y cuál es su motivación, y eso lo vamos a hacer inverso, es decir, con los que vienen, no con los que estamos aquí. Me pasa cotidianamente y siempre lo digo, salgo de mi casa a trabajar, voy al consejo por las mañanas y regularmente me para un retén de la policía a una cuadra de mi casa y me requiere, a lo cual accedo pues obviamente con gusto, pero me llama la atención, qué bueno que ese retén lo estuvieran haciendo en el otro lado de la vía, 2 cuadras más abajo, donde entra la gente a Envigado. Entonces es trabajar con eso. La gente tiene mucha claridad, Alberto, televidentes, en las problemáticas, y de una vez la gente le sugiere a uno cómo trabajar o atacar un tema de expendio de alucinógenos, un tema de fleteros, un tema de personas forasteros que llamaban los abuelos en el barrio. Eso lo podemos trabajar. ¿Qué necesitamos también? Compromiso ciudadano para que nos denuncien a tiempo. Fíjense, las cámaras es un aspecto de judicialización, pero ojalá las cámaras nos pudieran servir, Alberto, eso hay que trabajarlo como prevención. Ojalá como prevención, y que nosotros detectemos la conducta del forastero, porque es fácilmente detectable cuando uno ve una persona en la calle merodeando y como sin mucho oficio o ofrecimiento comercial incluso. Pero es que mire, hay algo que para que haya seguridad, obviamente tiene que ser consciente la ciudadanía de que tenemos que denunciar. Tenemos que convertirnos en esos vigilantes de nuestro sector, de nuestro barrio, de nuestra área, cuando vemos personas que no son lo que usted acaba de decir, que son extraños, y uno los identifica porque uno sabe quién es el que vive en su entorno. La denuncia es fundamental. Pero entonces muchas veces la persona llama, en este caso al C4, a la central de monitoreo, y dice, no, hombre, pues es que no tenemos el suficiente personal policío, por decir algo. Y le voy a contar una anécdota muy particular. En el barrio obrero están matando a alguien y en San José se están robando un reloj. La policía me dice a mí, ¿qué priorizo? Priorizo la vida frente a algo material como es un reloj. Y
No, creo que tengo entendido que son como 40 solamente policías que tenemos en el municipio para 250.000 habitantes. ¿Cómo va a lograr usted que haya una buena cobertura policial? Esa anécdota y a la vez pregunta suya, Alberto, es muy importante para contextualizar lo que pasa en el día a día y con la ocurrencia de dos hechos delictivos simultáneamente. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando se presenta un hurto, se está dando un hurto en la región, casi siempre es de alguien que viene de afuera, que no debía ocurrir, es decir, debimos haberlo detectado ingresando al municipio o antes de la ocurrencia del hecho. Y lo que está ocurriendo en el momento que sea una riña, una discusión, un problema de convivencia, ese sí puede que sea un tema endémico, es decir, de nosotros mismos, entre nosotros mismos. ¿Qué es lo preocupante cuando se me están juntando las dos cosas en Envigado? Una fuerza pública disminuida en número, disminuida en actitud y la visita de personas no deseables en nuestro municipio porque pues sus intenciones no son buenas. Lo que tenemos que hacer es, insisto, lo primero, el plan candado inverso. Revisemos nosotros nuestras fronteras para que cuidemos quienes nos visitan y ahí necesitamos que los ciudadanos también nos ayuden con mucha y muy buena información. Ese es el tema de seguridad planteado en el programa de gobierno del doctor Sergio Molina a la alcaldía de Envigado. Pero hay un tema fundamental también, doctor Sergio, y se está tratando mucho en Envigado, y es el tema de la salud mental y emocional de nuestras gentes en el municipio de Envigado. Los intentos de suicidio y los mismos suicidios que se están generando en el municipio tienen muy preocupado a la comunidad. En este tema que hace referencia a la salud, ¿cómo lo va a trabajar usted? Mire, y en eso hay coincidencia con varios candidatos. Yo no sé si los debates hemos logrado todos como coincidir en que tan importante el tema de seguridad como fundamental definir el tema de salud mental, como otros temas. Entonces ni siquiera decimos primero es el uno que el otro, van a estar todos simultáneamente manejándose. Hay tres aspectos dentro de la salud mental y es la promoción, la prevención y la contingencia, es decir, vamos a prevenir, vamos a promocionar, mantenernos con buena salud mental y ante una contingencia, ¿cómo lo vamos a resolver? Envigado tuvo hace más o menos 12, 16 años el Centro de Salud Mental y todos coincidimos dentro de las propuestas que ustedes tienen a la alcaldía, crear el nuevo Centro de Salud Mental de Envigado, instaurarlo. En mi propuesta puntualmente se haría donde está la Clínica Santa Gertrudis. ¿Qué contiene? Contiene los centros de escucha y yo hago una extensión, no va a ser solamente centro de salud mental, sino también emocional y afectiva, porque tenemos que trabajar eso que a veces menospreciamos, que son las emociones y el afecto. Eso me lleva a encadenar, vuelvo otra vez con el tema etario, todas las edades, incluimos a todos los grupos etarios para trabajar el tema de convivencia. Tiene los centros de escucha que han sido exitosos hasta el momento. La administración actual ha sido exitosa en cuanto a los centros de escucha, digo entre otras cosas, y a los cuidadores. No podemos perder ese aspecto tampoco. Entonces nosotros tenemos que anticiparnos a la enfermedad mental lo más rápido posible. Una línea de atención 24 horas disponible para casos contingentes, porque ya lo habíamos dicho y quizá en otro espacio y en este mismo lo habíamos mencionado someramente, la enfermedad mental se volvió algo vergonzante, las familias no lo admiten, el paciente no lo admite, no es solo el paciente, es el paciente más su grupo familiar, no solo es el paciente, su grupo familiar, sino también el empleador, de manera que todo el sistema se resiente por el tema actitudinal o de salud mental y eso lo tenemos que revisar. Y voy a poner ahí muy cerquita también el tema de la mitigación, escuchen la expresión mitigación, que no erradicación, ojalá pudiéramos erradicar esto, del consumo de tabaco, licor y por supuesto alucinógenos, o sea que el programa de farmacodependencia también va ahí de la mano. Y entonces ahí cuando hablamos de salud mental y toda esta problemática que se está presentando, otra también de las grandes problemáticas que presenta el municipio de Envigado es la violencia intrafamiliar. En el municipio contamos con 4 comisarías, 2 arriba en la Casa de Justicia y 2 acá en la zona centro. Pues yo pienso que como se está incrementando tanto esta violencia intrafamiliar y está ocasionando el tema del suicidio, porque es una parte muy delicada, ¿qué va a hacer usted para que las comisarías de familia se vean fortalecidas? Yo creo que Envigado no necesita más comisarías de familia, de pronto una, pero en la zona de Perico y Pantarillo y Palmas, y las otras que hay que reforzarlas. ¿Qué va a hacer usted? Lo hemos planteado con que en el segundo año, tercer año, consideremos la creación de la
quinta y la sexta comisaría de familia, sabiendo que una comisaría de familia, y lo hago a modo ilustrativo, no es solamente un comisario y una secretaria, eso implica todo un grupo interdisciplinario, una ley del 21 y una ley, y esa misma ley ahora reglamentada en el 23 exige que exista también el secretario de ese despacho, de esa comisaría, o sea que nos exige mucho más de esa persona, y ese secretario tiene unas calidades académicas específicas. Esa misma ley determina, Alberto, que las comisarías tienen que aprender mucho del tema legista. O sea, tenemos que tener personal ahí, por eso les advierto que es un tema oneroso, y calculamos que nos logremos nivelar o descongestionar con la creación de la nueva o la creación de las dos comisarías adicionales. Pero fundamentalmente tenemos que lograr sortear una discusión que hay en cuanto a lo que es el apoyo de ICBF al municipio de Envigado. Necesitamos presencia de ICBF aquí, dentro de los hogares, dentro de los casos puntuales que tenemos de abuso para menores de edad. Eso logra también descongestionar inspecciones y comisarías que ahora tienen como que una interdicción al respecto. Como alcalde, ¿usted qué va a hacer frente a esta referencia? Mucha gente es atendida por el CISBEN. Planeación Nacional dio un puntaje y una nueva clasificación. Mucha gente que tiene CISBEN no clasifica por el puntaje, porque van y lo visitan a la casa y le ven un televisor, entonces ya lo estratifican. O sea, ya no somos personas y no nos estratifican. ¿Qué va a hacer usted para solucionar este problema, para que siga el CISBEN prestando ese servicio tan efectivo que da? Mire, el CISBEN no está hecho para Envigado, es así de claro. Envigado no calza dentro del CISBEN, porque la clasificación y, como usted lo decía, la categorización que hace el CISBEN, la caracterización, pues nos pone a todos los envigadeños de cualquier nivel socioeconómico, nos pone como ricos, porque esa encuesta y esa medición nos da un puntaje muy alto. Entonces tenemos nosotros como administración, dentro del marco legal, que entrar a suplir con los subsidios que tengamos permitidos, los programas asistenciales de prevención y los programas puntuales de asistencia a enfermedades, a nutrición, a recreación, que nos alejen de todos los malestares que terminan luego en una consulta médica, y con nuestro Manuel Uribe Ángel lograr también una atención oportuna, porque esa ha sido una de las quejas recurrentes en el tema del famoso triaje, que era una palabra que no entendíamos muchos envigadeños, muchos colombianos, y a todos ya se nos volvió de uso cotidiano. ¿Cómo te fue en el hospital? No, mal, porque en el triaje no me calificaron bien, entonces me tocó pedir una cita prioritaria. ¿Cómo resolvemos ese tema y recobramos mayor sensibilidad en las personas que nos atienden, pero también cómo aumentamos el número de personas que atienden con sensibilidad en el hospital? Y eso, obviamente, usted va a un hospital como usted claramente lo dice, y entonces venga aquí, pase primero, lo van a clasificar y luego pase, y si no, entonces la situación se pone difícil. Hay que mirar a ver entonces cómo puede seguir el CISBEN presentando esa, y buscar que Envigado no lo sigan mirando como ese municipio superdotado que tiene todas las comodidades resueltas y todas las necesidades básicas resueltas. Aquí hay dificultades y muy grandes. Pero yo me voy a referir a otro punto que me llama mucho la atención, y es el crecimiento y liderazgo basado en conocimiento. Ese es otro punto clave en su programa de gobierno. ¿En qué se basa usted para plantear esta situación? En el sector industrial, en el sector empresarial, en el sector de la empleabilidad se habla mucho de las habilidades blandas, y estamos encontrando puntualmente, a veces menosprecian esas habilidades blandas, es decir, esas capacidades de empatía, de sensibilidad que tiene la persona, de desarrollo humano, de defenderse en un grupo social sin entrar en conflicto. Hay veces las menospreciamos y las dejamos ahí. Lo que encontramos ahora es que el medio laboral está pidiendo el dato, pero está exigiendo algo: personas con capacidades de adaptación y flexibilidad, innovación, personas creativas. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en que el CEFIT, y ojalá antes el colegio, y ojalá antes la educación básica primaria, incluya en el ser humano reconocer potencialidades y comprometerse con principios, autocuidado y mutuo cuidado. Son cosas que parecen poesía,
o por allá como muy gaseosas, pero créanme que ahí construimos mejores individuos y eso lo vamos a hacer desde la escuela. Entonces, ese es uno de los puntos del tercero. Pero el cuarto me llama mucho la atención porque sabemos que Envigado tiene dificultades de movilidad. Dificultades de movilidad, entonces usted está pensando en el desarrollo vial, pensado en el hombre vehículo. ¿En qué consiste esto? Ese es uno de los tantos, porque es un pedacito de la movilidad. Lo que fundamentalmente queremos es que cuando hablamos de seguridad también estemos hablando del desplazamiento seguro. Es decir, no es el desplazamiento en un lapso de tiempo muy corto, ese sería un desplazamiento efectivo, pero queremos un desplazamiento integral, es decir, que la persona tenga seguridad. Hemos hablado del plan éxodo y plan retorno en las mañanas y en las tardes, de lunes a viernes, en las mañanas de 6:30 a 8:30 de la mañana, en las tardes de 4:30 a 5:30, 6:30 de la tarde, y consiste en trabajar las fases semafóricas, pero también en ciertos puntos la unidireccionalidad y sobre todo muchos efectivos de tránsito dando prelación a los vehículos que por la mañana salen y por la tarde entran. Estar en el vehículo, en un trancón, en un taco, eso es un tema de no bienestar. Y obviamente ya hay varios proyectos viales proyectados en el municipio de Envigado, está Mallorca, entonces, y aquí el Pan de Queso. Hay que mirar entonces cómo funciona eso para poder tener accesibilidad y a una movilidad más acertada. Claro, y por eso estamos hablando de un Envigado que desde la frontera, cuando la persona llegue a la frontera, pues respire tranquila porque no va a tener pico y placa dentro del municipio de Envigado, por un lado. Va a respirar tranquila, no va a estar coactiva. Y segundo, su casa va a estar a 7 o 9 minutos máximo desde la frontera que llegue a Envigado. Es lo que tenemos que lograr con el tema de movilidad con plan éxodo y plan retorno. Siendo electo el próximo 29 de octubre alcalde de Envigado, ¿cómo va a ser su relación con los alcaldes del área metropolitana? Hay que esperar cómo queda esta contienda que tenemos todos en cada municipio. Sin lugar a dudas, muy comprometido porque Envigado tiene dos compromisos fundamentales. Uno con la región del sur, y yo espero que Envigado lidere el tema de reconversión industrial para la zona sur del Valle de Aburrá. Y en temas de seguridad, ni qué decirlo. En temas de movilidad, por supuesto que ya lo hicimos con los candidatos y con algunos de los candidatos a la alcaldía de Sabaneta, y lo tendremos que mirar también con el tema de Itagüí, sobre todo para rutas intermunicipales de servicio público. Y para la zona oriental, nosotros tenemos que interactuar porque Envigado va a ser la puerta para el oriente antioqueño de ciencia y tecnología. Envigado, distrito de ciencia y tecnología para la zona oriental porque compartimos fronteras con el oriente. Un mensaje para todos los televidentes de Teleenvigado y canal Teleenvigado y Senderos de Opinión, un mensaje para este 29 de octubre. Mucha convivencia, mucha tranquilidad, y en estos días previos hablen de política en las casas. No es un tema despectivo, es un tema de interés familiar, es un tema de interés barrial, es el futuro de sus hijos. Salgan a votar tranquilamente y ojalá este tema no les genere controversia. Estuvo con nosotros el candidato a la alcaldía de Envigado por la Nueva Fuerza Democrática, el doctor Sergio Molina Pérez. A él muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, doctor Sergio. A usted Alberto, y qué espacio tan agradable para poder hablar de política y sobre todo de la actividad pública que es nuestro futuro y presente. Nosotros regresamos mañana con el último candidato, el doctor Johnny Vélez, a la alcaldía de Envigado por el Centro Democrático. En estos especiales del conocimiento de los diferentes programas que ellos escribieron ante la registraduría, para que usted, amigo televidente, tenga en cuenta, los analice y vote a conciencia. Regresamos mañana. Muy buenos días, Dios los bendiga.